Bom dia, bem-vindo a aula de língua portuguesa. Vamos a iniciar con la clase de hoy y tenemos un nuevo versículo, ¿verdad? Que es Mateo 6:28. Esta semana vamos a ir viendo algunos aspectos de este versículo, tomando en cuenta que está dentro del mismo pasaje donde Jesús vino y nos habló acerca de los afanes de esta tierra y curiosamente se centró en tres partes o tres afanes. Uno fue la comida, otro fue la bebida y la otra fue la vestimenta, el vestir o la ropa, como vamos a ver en la palabra en portugués. En este caso, ¿verdad? Tenemos acá el versículo y va a estar bastante sencillo, ¿verdad? Lo vamos a ir practicando durante esta semana, pero hoy quiero que nos concentremos más que todo en el valor. El valor para el libro de Mateo 6:28 va a ser ropa. Bueno, en este caso vamos a buscar esta palabra, ¿verdad? En lo que sería Wiktionary para ver cómo se va a manejar esa R, qué pasa con esa U, qué pasa con esa P y qué pasa con esa A. Las versiones en español quizás hablen de vestimenta, vestido, pero algunas más actualizadas, porque recuerden que la Nova Biblia Viva es una Biblia en un lenguaje bastante contemporáneo. Hay otras palabras que vamos a ir destacando, como por ejemplo que en algunas de esas traducciones aquí se habla de los lirios du campo, es decir, que tienen de especial los lirios y por qué Jesús los usó como una referencia a la vestimenta. Pero para hoy, repito, vamos a ir a ver la palabra en cuestión. Ya la tengo aquí cargada en lo que es Wiktionary. Recuerden que en esta plataforma podemos encontrar pronunciaciones para muchos idiomas, pero la recomendación es utilizarlas siempre en inglés, ¿verdad? Para que tengamos mejor, un más amplio espectro de búsqueda. Y claro, ¿verdad? En nuestro caso es notable que el galés siempre lo vamos a encontrar a la parte del portugués. Son, el galés es una lengua que está muy relacionada al portugués. Pero en este caso, ¿verdad? Vamos a irnos a lo que toca, pero es una palabra que se comparte en este caso. Em, en este caso vamos a ir a la pronunciación del portugués y aquí encontramos lo que vendría siendo pronunciación tanto de Brasil como de Portugal. En Brasil tendríamos dos pronunciaciones, una con la R gutural y otra con el sonido de una H. Ya hemos dicho que la R gutural puede ser sustituida por ese sonido como de una H y esa sustitución viene en términos de que la R gutural cuando hacemos se parece bastante al sonido que cuando hacemos con la ja. Esas como que sacamos como de la garganta el sonido y se va arrastrando, nada más que la R gutural es un poco más fuerte que el sonido de la H, pero son sonidos que se asemejan. Ya de ahí se nos dice que para algunos casos puede ser como la W, la pronunciación, o como la U corta. Creo que la más fácil para nosotros es hacerlo como U corta. Entonces, esto puede sonar como ropa, 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 como para referirnos a la ropa, pero nunca como R del español, nunca como así con fuerza, no. Es ropa, ropa con En, en dado caso la R cultural nos dé problema para sacarla, siempre vamos a tener la posibilidad de recurrir a lo que vendría siendo el sonido de la H, que aunque para el español la H decimos que es muda, en muchas palabras nosotros a la H le metemos un sonido de una J. Entonces, una forma de transliterar esta palabra y que nos fuese más fácil de pronunciar es imaginándola con una J y luego una O y luego una PA. Entonces, podríamos decir algo como hopa, hopa. Vendría siendo un sonido bastante similar.
pero a la vez es de aclarar que la A que se encuentra allí no es la A abierta del español, es la A media donde vamos hacia atrás. Hopa, hopa. Sería el sonido para esta palabra. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿verdad? Me indican si pueden practicar el día de ahora pronunciando la palabra de esta semana. La pueden hacer, digamos, con el sonido de original, que sería del IPA, cualquiera de esos dos, o la pueden hacer con la frase transliterada, ¿verdad? Viéndola así en la forma de la transliteración. Cualquiera de las dos pronunciaciones que encontremos acá, bueno, tres en este caso, si tomamos en cuenta que el sonido puede variar de acuerdo al original, ustedes pueden hacer cualquiera de estas que se encuentran aquí. Bueno, vamos a comenzar. Me indica Carla si puede participar con la pronunciación de la palabra de esta semana. Hola, sí. Adelante, escuchamos. Ropa, roupa. Obrigado. Muy bien. Gracias. Obrigado. Vamos ahora a escuchar a Paul. Me indica Paul si puede participarnos con la pronunciación de la palabra de esta semana. Sí, roupa, Ah, roupa. ok. Bien. Obrigado. Muy bien. Está fácil, ¿verdad? No está muy complicado. Solo recordar que la R tiene que ser más como una especie de J. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a ir a la clase de hoy. Vamos a hablar acerca de Hablemos Ginos. Es la presentación lo que debemos de ir siguiendo, ¿verdad? Buscar hacer una presentación personal. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De Eduardo. Hoy, recordemos que hoy es para decir hola. Podemos decir hola, hoy, buen día, como querramos saludar, pero la frase importante es la de eu me chamo. Eu me chamo. Esa es la frase en la que le debemos de poner atención. Eu me chamo. Si la traducimos es como decir yo me llamo. Bien. Eu me chamo. Es como cuando en el inglés decimos, es parecida a la de my name is, que mi nombre es. Yo me llamo así, ¿verdad? Ese es mi nombre. Eu me chamo. Vamos a decir el nombre. Luego, eu tenho 18 años. 18 años. En ese caso es para decir yo tengo tantos años. Claro, en esta parte vamos a ir viendo un poquito de los números, ¿verdad? Ir viendo la pronunciación de los números en lengua portuguesa para que nos demos cuenta cómo vamos a decir nuestra edad. Pero ya eu, es el pronombre yo del portugués, así que debemos irnos acostumbrando a utilizar siempre que hablemos del yo. Eh, eu me chamo, eu tenho. Eh, Micha. Hay que tomar en cuenta que en estas palabras la M con la E suena a I, ni. Ya lo vamos a ver transliterado, ¿verdad? En el IPA. Pero algunos patrones de sonido que debemos de irnos recordando es que siempre palabras que son palabras monosílabas que terminan con E, como DE, ME, el sonido es de una I, es que vamos a hacer. Y luego hemos dicho Chamu Eduardo. Se puso ese nombre porque nosotros le decimos Eduardo, pero si lo leemos con el acento del portugués, en el portugués siempre las O's al final de las palabras, independientemente que sea Brasil o que sea Portugal, siempre al final de las palabras las O se pronuncian como U. Entonces, chamu, Eduardo, es sonidos, digamos, con ese acento. Igual, teño, es con una U que debemos de hacer sonar. Y ahí encontramos otro patrón, ¿verdad? Que debemos de tomarlo en cuenta y es el patrón NH. NH en portugués equivale a una ñ. Es como la ñ del español. La ñ no existe en el portugués, pero sí, la combinación de una N con una H suena a una ñ. Entonces, una forma de ver esto es como decirlo como teño.
como que fuera una ñ, y aparte recordar que debemos de hacer el cambio de esta U, de esta O por una U. Igual en esta palabra. Para decir año, en portugués decimos anu. Esta sería la palabra, anu. Y para hacerlo plural, pues va a tener el mismo sonido. Va a ser anu, anu. Es el nombre que vamos a utilizar para referirnos a años en plural. Esa palabra siempre en los salones de clase de portugués, por lo menos los salones latinoamericanos, estamos aprendiendo esto, siempre es motivo de chiste y de burla. Siempre saca una sonrisa o una carcajada cuando llegamos a este tema. Por la relación que tiene, digamos, en español al escuchar ese término. Pero debemos tomar en cuenta que en portugués significa una cosa muy diferente. Bueno. Estudio, estudio, es para decir estudio. Aquí ya es meterse a los estudios. Pues, si estamos estudiando en alguna otra institución, como por ejemplo, aquí nos dice Estudio Now Universidad. Aquí igual, vea, esa I, pero la DE, aparte de que no suena la D, aparte que la E suena a I, suena a una G, G. Las DE en el portugués siempre se convierten en G, como por ejemplo G. Esto de aquí podríamos decirlo con el acento del portugués, pero no lo voy a recomendar ahorita, ni tan por la cuestión de esta provincia que está allá, que tiene el mismo nombre de nuestro país. Es que solo se le quita él. Entonces es mejor que en esta parte, cuando querramos mencionar que somos de este país o algo que tenga que ver con nuestro país, decirlo como con el acento del español. Eh, Luego tenemos eu moro, eso es para decir yo vivo, eso es como el I live en el inglés. Eu moro. Nuevamente, eu moro na cidade. Eu moro na cidade, que es como decir yo vivo en la ciudad. Algo así vendría siendo. G, San Salvador. En esto lo que cambia es la pronunciación de las eres que están que al final. Que las haríamos sonar como una J, es como la R gutural, Salvador, El Salvador, y esto nos sonaría como San Salvador. Algo así sería el cambio si lo hacemos con el acento portugués, que no sonaría a la R tradicional nuestra, sino a esa R gutural. Y ya decimos, mire, con una J que usted le ponga, ya saca bastante fácil ese sonido. Luego dice eu trabalho. En ese caso, la LH se pronuncia como una, como una G, trabalho, trabalho, que es para decir yo trabajo nuevamente. Y aquí pues vamos a tratar como de irlo adaptando a lo que ustedes vayan diciendo. Se dice, de profesor de línguas estrangeiras, que es como el trabajo. Pero ¿qué haríamos acá como los puntos fuertes de una presentación en portugués? Bueno, el nombre, posiblemente la edad, eh, mi grado académico o dónde estoy estudiando en la actualidad, ¿verdad? Si no estoy estudiando, digamos, ni en la universidad, ni en un bachillerato, ni nada por el estilo, y solo están estudiando acá, pues vamos a ver una frase que podríamos utilizar también para ello. Luego, importante, ¿en qué parte del Salvador vivimos? Claro, en esa quizás la forma de esas dos nos ubica inmediatamente aquí, pero también nosotros podemos decir el lugar de donde somos originarios, de donde venimos, y luego a lo que nos dedicamos, ¿verdad? En ese caso. Luego, bueno, luego cierra, agora vou ser seu profesor. Bien, ese es un ejemplo, ¿verdad? De una presentación. Ahora vamos a ver hablando de mí, que es, bueno, hablando de mí. Aquí tenemos algunas transliteraciones de algunas preguntas. Recuerden que en estas presentaciones a veces se dan dos dinámicas. El que es muy hablantín, ¿verdad? Y que él solito presenta todo su currículum de ser posible, y el que no es muy platicón, que
da pena, ¿verdad? Y que hay que irle sacando como a cucharaditas la información. Entonces, esas preguntas serían relacionadas a esa parte. Por ejemplo, ¿cómo? Aquí sí quisiera hacer una corrección. Eso no es como una O, no es como decir cómo, es como con V. Como vos y cham, como vos y cham. Aquí podríamos ver ya patrones de los que mencioné anteriormente. Esto, ¿verdad? Recuerdo, voy a ponerlo acá, esto debe ser una U en vez de una O. Como, como, eso debería ser así, como, vos, sí, chao. Ahora, hemos dicho que las es, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque siempre palabras monosílabas que terminan con E, la E se convierte en una I. En ese caso, ¿por qué esta E se conserva el sonido de una E? Por el diacrítico, el apóstrofe circunflejo que tiene acá. Vea que solo sirve para indicarnos que vamos a conservar el sonido de una E realmente. La C se convierte en S, ¿verdad? Entonces, este es el tú prácticamente, que en el portugués suena más como al vos, quizás, que se usa a veces en el español. Mira, ¿y vos cómo te llamás? Diríamos nosotros acá. Por aquí va esa idea, ¿verdad? ¿Cómo te llamás? Está la traducción ahí, pero este en el portugués es más así como con confianza, ¿verdad? Como el vos. Luego, lo que hemos dicho, el sí, se convierte así y esta este tipo de palabras que tienen dos A, por lo general, la última A es esa A media. Cuando digo que es una A media, para que nos ubiquemos mejor, estamos hablando que dentro del bloque de vocales, esa es la A del español. Ah, La A que vemos en estas palabras, donde encontramos que la A está al final de una palabra junto a una consonante, la que sea, y forma una sílaba, esta es la A que vamos a hacer. ah, Se le llama una media. No es ni muy adelante ni tampoco es atrás. Es como ah, tengo que recogerla un poquito. Uh, es el sonido que vamos a hacer para E. Entonces, esa comienza a aparecernos en palabras como esa. La primera podríamos decirla como chama, chama. Cuando vemos las A, automáticamente nosotros queremos hacer la A del español, pero es una posición Sí, bastante diferente. Ahora, si me hacen la pregunta, ¿cómo vos decís chama? ¿Cómo te llamas? Pues estoy obligado a responder con eu me chamo, eu me chamo. Yo me llamo así. Y luego, aquí sí cabe destacar, si usted quiere decir solo su nombre, puede decir solo su nombre. Si usted quiere decir nombre y apellido, puede decirlo así. Si quiere dar el nombre completo, lo puede hacer. Si quiere decir como a usted le gusta que le digan, o sea, no su nombre, sino algún diminutivo o algo, aquí puede decirlo también. Entonces, esa pregunta y su respuesta es bien abierta, porque no nos cierra a que solo se puede contestar con el nombre completo o solo con el primer nombre. Eu me chamo. Esa va a ser la frase con la cual vamos a estar trabajando. Eu me chamo, eu me chamo. Yo me llamo así y ahí vamos a meter el nombre de cada uno de ustedes. Eh, Luego viene la número dos, que es wow. Esto sí debemos de irlo viendo como un patrón. Vea, cuando aparece la Q, U, siempre la vamos a pronunciar como una K con una doble U. Wow. Wow, U. Aquí comienzan a verse unas cosas que nos pueden parecer raras. Porque el primero es para decir es y solo se dice y luego eu es como separado, ¿verdad? Y luego tenemos seu nom. En el caso del seu nom es cuál es tu nombre. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Tenemos el seu como el tú, el eu, que es el es prácticamente en este caso, pero nótese que está separado, no es como la de arriba y aparte que es una e con una o, que suena como eu es otra cosa. Qual eu teu nome? ¿Cuál eu tu nome? En este caso, ¿cuál es tu nombre? Y luego tenemos la frase meu nome é, meu nome é, meu nome é. En este caso es para decir mi nombre es. Esas dos frases, digamos que la de abajo, ¿cuál
Eu teu nome es un poco más formal que la que está arriba. Como vos se llama, es como cuando nosotros le decimos a alguien, mira, ¿y vos cómo te llamas? Así con confianza. En cambio, ¿cuál eu teu nome? ¿Cuál es su nombre? Pero todavía diríamos que es como con un poquito de más amabilidad o respeto a la persona. Ahora, las respuestas pues son diferentes, porque en la primera, si yo digo eu me chamo, es la respuesta más común. Es como si yo me llamo así, pero en el inglés les decía, está la frase my name is, mi nombre es. Esa es meu nome é. Eso es my name is. Pero también en el inglés se encuentra otra frase, que es, por ejemplo, I am, yo soy. Entonces, eso es como el eu me chamo. Sería esa forma de presentarse que dependerá, digamos, de la pregunta que me han hecho. Repito, como voz se llama es la más normal, la más frecuente. Pero ya cuando decimos, wow, eu te un nome, ya estaríamos en presencia de una con un poquito de más formalidad. Meu nome é. Y ahí encontramos el mismo patrón, ¿verdad? De esas es al final que no suenan y que se convierten en i. Bueno, luego vienen otras preguntas más, ¿verdad? Relacionadas siempre a este tema de falemos de nós. Tenemos você tem irmãos. En este caso, irmãos es para decir tener hermanos. Irmãos. Irmãos em, tendríamos lo que serían los hermanos. Y igmas, tendríamos hermanos. Igmaos, hermanos, igmas, hermanas. Entonces, significa que Igmao, nótese que se pronuncia con, aquí está esa J, en realidad es la R gutural, ¿vea? Pero por eso se nos ha puesto en el material la J, como para pensar en ese sonido. Igmao, en este caso, esas cambian por una U, esa O, lleva una A nasalizada, de hecho es el diptongo AU, nasalizado, y en el caso de IGMAS, pues también vemos la nasalización. La nasalización siempre se representa por la virgulilla de la ñ, puesto que de la N, la M y la ñ, la que se reconoce, digamos, como la consonante más nasal es la ñ. Realmente todas son nasales, pero la ñ como que tiene más fuerza. Luego a estas vamos a decir euteño. Nuevamente, NH se va a pronunciar como ñ realmente. Teño. Dos irmãos. Tengo dos hermanos. Irmãos, nuevamente, es para los hombres. Y luego, eu duas. Aquí hay una cosa. Y es que el número dos en el idioma portugués cambia de acuerdo a lo que es el género. Si estamos en presencia, por ejemplo, de lo que sería dos masculino, entonces decimos dois. Pero si estamos en presencia de lo que sería un dos femenino, vamos a decir duas. Y nótese que algo curioso en duas es que esa S se convierte en una SH. Entonces tenemos estas frases como teño, dos irmãos y teño. No es con la O, repito. Esta creo que aquí nos falta corregir. No debe ser O, no es teño, debe ser U, teño, en esas dos. Debe ser U. Eu tenho dos irmãos, tengo dos hermanos. Eu tenho duas irmãs. Y repito, la diferencia entre dos y duas es que uno es el femenino y otro es el masculino. Nosotros aquí, quizás en el que decidimos de esa manera es en uno y una, pero el dos, el tres, el cuatro, ya no tenemos ese problema si son masculinos o femeninos. Y la última, ¿verdad? Y con esa creo que vamos a finalizar la clase de hoy. Nos dice cuántos años vos tenés, que es para la famosa pregunta de cuántos años tienes, que en inglés decimos how old are you, en español, ¿y cuántos años tenés? Y la respuesta es bien sencilla, es como decir eu tenho, la cantidad y luego años.
Así que les voy a invitar que para la próxima clase del día de mañana vayan pensando ya en cómo se debe de pronunciar, por lo menos que tengan la escritura, su edad en lo que vendría siendo números, cómo citar o cómo pronunciar su edad en números. Eso sería para la clase siguiente, puesto que lo que vamos a hacer es una presentación personal, una mini presentación personal y toda esa información deben tenerla recabada a la mano. Bueno, vamos a decir, nos vamos a quedar hasta acá. Le vamos a decir en este punto, obrigado, chao, até logo. Obrigado, tchau. Até logo. Chao.